Buenos días, amigos. Hoy miércoles 5 de agosto de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. ¿Cómo Bueno, va todo? Mozart, nosotros teníamos como costumbre cuando las cosas, cuando la situación era antes del COVID, nosotros pasábamos revista a los eventos deportivos internacionales o locales más importantes, porque la verdad es que a la gente aquí, los dominicanos, les gusta mucho seguir los deportes de primera competición. Y debo decirte que el reinicio del béisbol de las grandes ligas en parques deshabitados únicamente por los peloteros y los umpires y dirigentes de equipo, ha puesto de manifiesto lo que siempre hemos sabido, que el personal nativo de origen dominicano en el béisbol de grandes ligas es de primerísima calidad e indispensable para el equilibrio de cada uno de los 30 equipos de Major League Baseball. Y otra cosa, Mozart, ver a Fernando Tatis Jr. es un espectáculo. No solamente en el campo fildeando, sino también bateando. Una verdadera, un espectáculo de primera categoría que se complementa con Machado. Cuando Machado y Tatis están por la línea derecha, yo no creo que ningún bateador desee rodar la bola por el área de tercero, shortstop de San Diego. Son verdaderas imposible, por cierto, de violentar barreras, lo que significan Machado y Tatis Jr. en el short tercera base. Además de lo peligrosos que son con el madero. Tatis ya superó las 10 carreras empujadas, tiene 3 honrones. Lo mismo tiene Machado, pero Machado a paso más lento que Tatis. Bueno, también se reinició el baloncesto en la famosa burbuja. A diferencia del béisbol, el baloncesto se juegan todos los partidos en una sola cancha. Una cancha que, por cierto, está sometida a tal vigilancia y supervisión que se dice que ahí no hay, dentro de esa cancha no hay posibilidad de que los jugadores puedan captar el virus ese del COVID, porque la limpian, la higienizan todos los días, a cada momento, y además porque le exigen antes de penetrar a la burbuja, como le dicen ellos, mostrar la prueba, de manera que el que ingresa ahí no puede estar enfermo del COVID. O sea, y me parece que el baloncesto que lo está haciendo distinto al béisbol, porque el béisbol lo está haciendo presencial en el estadio, pero sin fanáticos. En sus estadios, pero sin fanáticos. Aunque limitando los viajes para que los equipos que están en una misma región, aunque sean de la americana y la nacional, agoten ellos el schedule, el programa de juegos, pero sin tener que trasladarse a los estados que están fuera de la zona y que obligarían a tomar vuelos, por ejemplo. Si usted va del este al Pacífico en los Estados Unidos, hay que hacerlo por avión, si no, no llega usted a tiempo. Entonces, eso hace que más o menos se pueda jugar y que los mismos equipos se puedan ver más de una vez. Pero falta mucho todavía por acumular de experiencia en estas dos cosas, dos intentos por mantener activos dos deportes que gustan tanto en la República Dominicana y en el caso del béisbol, del cual dependemos. ¿Tuviste lo que nos dijo Junior Novoa a nosotros? Se consumen entre 100 a 200 millones de dólares en las 30 academias que hay aquí. ¿No? Sin contar lo que más de un centenar de peloteros del listado de los equipos de grandes ligas mandan a sus familiares. Acuérdate que hay más de 1000 y pico que juegan en las ligas inferiores, dependientes de las 30 corporaciones. Una empresa.
y para nosotros los dominicanos un negocio redondo, porque somos los principales aportantes de recursos. Mozart, ayer se produjo una tragedia en Beirut, que uno se pregunta hasta dónde los países del tercer mundo vamos a vivir de espaldas al peligro. ¿Cómo es posible que en el puerto de Beirut se acumularan 2.700 toneladas de nitrato de amonio desde hace más de 5 años? Una cosa que esa es la base para elaborar las bombas. Y esa cantidad, 2.700 toneladas métricas, equivale a una bomba atómica, en efecto. Yo no sé si tú llegaste tú fuiste a Japón. Los japoneses, a todo el que invitan, y fundamentalmente si lo hace el gobierno, procuran llevarlo a Nagasaki o a la otra ciudad que fue objeto del bombardeo, para que vean, porque ellos conservan barrios afectados por la bomba atómica. Y yo te digo que el que vea eso, y yo lo vi, se imagina lo que pasó ayer en Beirut, donde cuadras enteras, edificios de multifamilias enteros fueron arrasados por el estallido de esta bomba, el equivalente a una bomba atómica. Terrible. ¿Sí? Hay 73 muertos contados ya y más de 3.700 heridos, muchos de ellos graves. Imagina una ciudad, pues yo no creo que haya habido una ciudad que haya sufrido tanto como esa. Beirut es la más bella ciudad de todo el Medio Oriente. Una playa preciosísima. Lo más parecido a la Florida o a cualquiera de los ambientes que se viven en el Caribe lo tiene Beirut, con un desarrollo turístico emblemático de 80 años. Cuando nadie pensaba en eso, ya en Beirut era un centro de destino turístico. Por esta parte del mundo ya Beirut lo era. Pero Hezbollah, las diferencias internas políticas que no se ponen de acuerdo, todos esos grupos políticos que hay en el Líbano, han hecho que esa ciudad haya sido objeto de las más graves destrucciones masivas, estallidos de bomba, ametrallamiento, bombardeos desde sitios lejanos. Los israelitas la tienen como pushing back. Cuando le da la gana le mandan un cohete a cada rato a Beirut o a la zona cercana. Es una cosa terrible. Yo lo que no imagino, dice el primer ministro que él va a llevar los responsables de haber mantenido esos 2.700 toneladas métricas de amonio, de nitrato de amonio en el puerto. Debe comenzar por él mismo. Él mismo debe investigarse, el primer ministro del Líbano. Porque ¿por qué ese señor tan pronto llegó, si lo está lamentando tanto, no mandó sacar eso de ahí? Si él dice que deben ser objetos de persecución y lo que permitieron que eso siguiera. Y bueno, el primer ministro, que comience por él. No es así. Mira, anoche se anunció una decisión que va a repercutir mucho en la administración pública dominicana, que fue la disolución del FOMPER, que es el fondo que administra los recursos de las empresas públicas reformadas. Este fondo, desde el 2001, ha administrado más de 18.000 millones de pesos. Tiene un personal de 154 empleados y una nómina de más de 12 millones de pesos mensuales para administrar los beneficios que dejan las empresas reformadas. Yo he estado siempre tocando por mucho tiempo ahí el Diario de Cuatro, refiriendo mucho a este fondo, porque ahí se producen decisiones rarísimas. Por ejemplo, ese fondo que ha administrado, como dicen, ya ahora aparecen los resúmenes,
más de 18.000 millones de pesos, ha invertido, por ejemplo, en desarrollos energéticos de Jejaina y de Ejeitabo, o de AES, ahí en Los Minas. Hay una planta que en el centro de generación de Los Minas, es un ciclo combinado, una planta de gas de 25 a 30 megavatios que la financió Fomper. AES. AES. Una cosa inexplicable. Fomper tiene inversión en cada uno de los campos eólicos de Jejaina también. Y la pregunta es, ¿y por qué no participó en el financiamiento de Punta Catalina, por ejemplo? O proyectos que interesen de desarrollo o mejora, por ejemplo, de los sistemas de distribución. ¿Tú te imaginas 18.000 millones de pesos? La otra cuestión es que la mayor parte de esos recursos, y como dice el presidente electo, Luis Abinader, se han usado con la discrecionalidad del Consejo o del presidente del Consejo. Por cierto, la mayor parte del tiempo de la existencia del FOMPER, por lo menos en los gobiernos del PLD, el presidente del Consejo ha sido Fernando Rosa, la mayor parte del tiempo. Esa entidad va a desaparecer y los recursos que administra, dice el presidente electo, lo va a poner al servicio del sector salud. O sea, le va a tocar la suerte que ya se ha anunciado para hoy SOE, el Consejo Estatal del Azúcar, y otras entidades que el gobierno va a disolver. Pero lo que falta por decir y por poner en claro sobre Fomper es de envergadura. ¿Te acuerdas, Mozart, aquella denuncia que depositó el Fomper en tiempos de José Izquierdo, cuando era presidente del Consejo, acusando a Jejaina, a Ejeitabo, de haber hecho, manipulado cifras para obtener pagos de subsidios eléctricos muy por encima de lo que realmente merecían, y que decía distrajeron más de 10.000 millones de pesos. Esa fue la única vez, el único destello que se alcanzó a ver de que el Fomper cumpliera en alguna medida los destinos que le acuerda la ley de capitalización de las empresas públicas. Pero nada, vamos a ver, porque eso no se va a quedar ahí va a salir mucha información en los próximos días. Mozart, definitivamente, el rey Juan Carlos I, si en algún lugar es seguro que esté, es en Portugal, porque salió claramente con destino, así lo marcó el vuelo que hizo, que iba para Portugal, y dice acá a la ciudad de Oporto. Pero de ahí se ha comentado que ya tiene todo reservado para venir a República Dominicana, específicamente a Casa de Campo, donde tienen sus amigos, la familia Fanjul. De ahí parece que no se ha movido todavía. La otra cuestión que publican los diarios, el diario El País hoy en la mañana, es que, es lo que alcancé a ver, es que la decisión de salir fue un acuerdo entre él y su hijo, que es el Felipe VI, que es el rey de España en este momento, el que lo sucedió, en procura de preservar la monarquía de los efectos de una campaña de denuncias acerca de actos de corrupción o malos manejos de los componentes principales, comenzando por el propio rey Juan Carlos de la monarquía española. Hay otras informaciones interesantes. Ayer el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
recomendó a todos los países miembros reiniciar cuanto antes el año escolar, la reapertura de las escuelas y colegios. Dijo, una vez se tenga control de la epidemia. Una vez se tenga el control. Dijo que nos acercamos a una catástrofe generacional si las escuelas y colegios siguen cerrados. Pero dice a nivel mundial, está realmente alarmado por el hecho de que se haya paralizado la educación en todas partes del mundo por efecto de la pandemia. Hay otros temas que tratar. Permite que ya lo que advertíamos ayer, que la lucha de intereses entre los dos grupos empresarios turísticos que operan en la costa este, más importante, o que son vecinos, como es el caso de Cap Cana y Bávaro. Ya el asunto se elevó de nivel porque la corporación que representa a Bávaro, Punta Cana, sometió ante el PECA, la Procuraduría que persigue los actos de corrupción, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a toda la directiva del IDIAP, Instituto Dominicano de Aviación Civil, porque los considera cómplices de un acto de corrupción al aprobar y recomendar la aprobación del nuevo aeropuerto de Bávaro. Entonces, la cosa se está tornando, Mozart, bastante complicada, aunque favorece algo sí, y es que es claramente una lucha ya de intereses que aquí valdrá la pena determinar si se ha violado la ley y si es posible ubicar un nuevo aeropuerto, un nuevo proyecto de inversión privada en una zona que ya cuenta con su aeropuerto, ciertamente, pero que dicen los que lo están promoviendo que la ley le favorece, tanto la ley como las regulaciones internacionales, para montar esa nueva iniciativa de negocios. Todo eso perfectamente posible examinar y clarificar. ¿Qué usted cree, compañero? Buenos días. Voy a iniciar por el asunto este de la pandemia y las declaraciones del representante de la Organización Mundial de la Salud. Él habla de la posibilidad de una especie de hecatombe generacional si las escuelas terminan cerradas. Yo diría que esa es la posibilidad, ¿verdad? Nosotros estamos en presencia ya de una hecatombe generacional producida por un virus que se le ha ido de la mano a la Organización Mundial de la Salud y a los estados. Y a Naciones Unidas, y a Naciones Unidas. Por extensión, porque esa es la hecatombe, una hecatombe generacional que está matando a los viejos del mundo, los no tan viejos del mundo, y ya toca a los niños del mundo. Entonces no es un asunto de que se abran las escuelas porque va a haber una hecatombe generacional si la educación sigue cerrada. La hecatombe tiene que evitarse, es sobre la base de una mayor competencia de todos los actores que están involucrados con el tema. Desde esos organismos internacionales que manejan tantos recursos y que deben tener un mejor desempeño en materia de supervisión de lo que se hace o se deja de hacer en laboratorios, en industrias del mundo, donde se hacen muchísimos experimentos, algunos de los cuales resultan perniciosos, terribles, criminales contra la humanidad, como al efecto ha acontecido con el coronavirus. De eso es que estamos hablando. Nosotros, desde aquí, desde esta humilde poltrona, insistimos que en el caso particular de esta pequeña, territorialmente pero grande República Dominicana, pensamos que el papel nuestro, el nuestro es enfrentar al tema que está presente
latente y que ya nos está golpeando en forma severa a todos los niveles, que es la pandemia, que es el virus, que es el control del virus. Y si las escuelas deben seguir cerradas, que sigan cerradas, que se pierda un año, no importa. Eso es tontería, eso son pendejadas. Lo importante es qué vamos a hacer para controlar el virus y esa curva ascendente. Eso es lo importante. Y la ayuda y la orientación que necesitamos de organismos internacionales como Naciones Unidas y como la OMS, es decirnos y darnos las garantías de que un país pequeño como el nuestro va a tener a tiempo la vacuna cuando exista. Y a precio razonable. Y a precio razonable. Y que nos van a preservar de esta contienda abusiva, asqueante, que tienen las grandes naciones con relación a las vacunas y a los medicamentos. Un verdadero abuso lo que tienen. Entonces que no me vengan hablando a mí de que si se pierde, que si las secuelas siguen cerradas, va a venir una especie de genocidio generacional, porque no, mentira, pamplinas, embuste. Lo que nos está matando física, psicológica, económicamente, es el virus, no son las escuelas cerradas. Las escuelas cerradas es una consecuencia. Y si tienen que seguir cerradas, deben seguir cerradas, hasta tanto efectivamente no tengamos pleno control. Y en eso es que deben enfocarse. Yo veo ahí ese hombre de la Organización Mundial de la Salud dando tumbos, declaraciones, un día dice una cosa, otro día dice otra. No, esta vez fue don Antonio Guterres que habló, sí, el secretario general de la ONU. Bueno, Naciones Unidas, previamente, Naciones Unidas había dado una declaración importante en el sentido de que cómo van a garantizar, en eso que se tienen que enfocar, cómo vamos a garantizar que las naciones pequeñas con pocos recursos van a tener acceso a la vacuna. Ese es el enfoque. Eso es lo que nosotros necesitamos de Naciones Unidas. Que nos den garantías de que vamos a tener acceso a tiempo y a precios razonables la vacuna. Entonces yo quiero insistirle a la gente con eso. Y sigamos, señores, tomando en serio que esta es nuestra angustia. Este es nuestro gran reto en este momento. Todo lo demás, todo, absolutamente todo, depende de cómo nos manejemos frente al coronavirus, a la COVID-19. Frente a eso, lo otro es parte de una cotidianidad que sigue, como sigue la vida. La vida sigue muy bien. Tenemos actividades, pues perfecto. Tenemos proyecciones, tenemos propuestas, tenemos muy bien. Ahora, el asunto es que todo eso va a depender exclusivamente en este momento de que tengamos éxito en controlar el virus. Quería precisar eso. Déjame decirte, Mozart, que después de todo, don Antonio Guterres dice que él quiere ver abiertas las escuelas y colegios cuanto antes, dice, pero una vez tengamos bajo control el virus, pero todo lo queremos ver. Todo lo queremos ver. ¿Quién no quiere ver las escuelas abiertas? Una vez tengamos bajo control. Yo lo que no quiero es que me lleguen destellos de ninguna parte del mundo que me puedan o colocar a las autoridades en una actitud donde podamos incurrir en un desliz, como sería, entiendo yo, abrir el año escolar en estas condiciones. Entiendo yo lo entiendo, eso. Y el que no crea eso,
entonces que se visite no solo los hospitales, las camas, sino las morgues. Esa es otra cosa. Bueno, Para que ayer, ustedes vean qué es lo que está pasando en este país. ayer Pedro Ureña dijo que el país debe cerrar por 2 semanas, todo, los aeropuertos, toda Para que actividad. ustedes vean la dimensión del problema. La dimensión. Entonces ningún destello que me vengan a mí a sembrar dudas sobre la posibilidad de abrir nada en condiciones como esta. Para mí eso es inaceptable. Inaceptable, y uno no puede quedarse callado con esto. No importa las voces de donde vengan. Es la realidad que nos está dando en la cara, que nos está picando alrededor, que nos ha cambiado la vida, que nos mantiene atormentados, prácticamente acorralados. Estamos en el peor momento de la pandemia, eso no hay duda. O pegado a la pared, recostado sobre la pared. Entonces yo quisiera ver que nos centremos realmente, no de que me digan que bueno, que la prioridad, que esto, no. En efecto, que nos centremos en el tema. Y ese es el tema. Lo demás viene por añadidura, pero es por ahí que viene el asunto. Y yo quiero para lo que son los sectores productivos de la nación, a lo que lo entendemos, puedan tener preocupación, pero fíjense ustedes que una persona como el gobernador del Banco Central, yo quiero insistir en eso, que ha sido el foco principal, el elemento que ha mantenido, que nos ha hecho posible mantener una economía como se ha mantenido durante los últimos años, y que en medio de la pandemia está junto con todo su equipo trabajando para tratar de atenuar los efectos de esta terrible pandemia. Ha insistido en que todos esos esfuerzos que se hace y se seguirá haciendo, los resultados al final van a depender de que controlemos o no la pandemia, y dentro de eso está la reactivación de todo, la reactivación de la vida en familia. Así es, Mozart. Mira, Mozart, nos están pidiendo un cambio y vamos a proseguir dentro de un momento con otro. Sí, yo sigo con nosotros tenemos, ¿cómo no? Sí. Mozart, además del recuento que te hice al inicio, hay informaciones interesantes pero espérate, porque yo no provienen de Sudamérica. El presidente Uribe ordenaron arresto domiciliario y el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador acaba de levantar la prohibición a la fuerza Compromiso Social, o sea, el partido del presidente Correa. Y ya, por tanto, Correa celebró eso porque ve que hay un aire ya de aplicación de justicia. Sí, a Correa que no se descuide. Correa que no se descuide. Mira, sí. Mira, Pedro, déjame seguir. ¿Qué cosa? Déjame seguir porque hay varios temas que no me he referido a ellos. Está el tema del rey y su paradero, que yo digo, rey de España, emérito. No importa dónde esté, lo importante es que hay un proceso abierto en España y hay una campaña abierta no solo contra él, sino contra el Estado monárquico, contra la monarquía. Y eso no es verdad que lo va a detener la presencia o no en suelo español del rey. Yo pienso que eso se hincha, como dice el pueblo. Es un proceso que se hincha porque, como decía ayer, quiero reiterar hoy, se trata de un tema que no solo se busca procesar o aplicar el rigor de la justicia a esta personalidad que es Juan Carlos, sino que lo que está de por medio también es una discusión, un debate que ya viene, que tiene tiempo,
sobre la posibilidad de que España continúe o no bajo un régimen de una como ese, profilaxis política y social en España. O sea, que es mucho más profundo de ahí. Mucho más profundo y que eso. no es verdad que eso se va a detener porque este señor esté en República Dominicana, esté en Portugal, esté donde esté. Lo que se ha es incrementado el debate en torno a eso. Y veremos en los próximos días, en las próximas horas, días, semanas, cómo eso va a comenzar a manifestarse a otros niveles en la sociedad española, a otros niveles. Pues eso no se detiene ahí. Eso por un lado. Por el otro lado, eso de ayer realmente espantoso, lo que vivió el mundo observando una más sobre Beirut, esas explosiones que se produjeron ayer y que llenaron primero de espanto y de confusión al mundo, porque no se había establecido las causas de este siniestro tan terrible que una bomba atómica. Contados 70 personas, más de 70 personas muertas, centenas de gente, miles de personas heridas, 3.500 heridos. Muchas de ellas de gravedad. Pero lo que está de por medio ahora, tú decías ahorita, bueno, pero porque el primer ministro que está diciendo que hay que establecer hasta las últimas consecuencias las causas, que está regado con esto, tú dices, bueno, con el primero que hay que empezar es con él, por el depósito de ese componente químico que es el que se utiliza precisamente para hacer bombas. Para la fabricación de bombas es precisamente el nitrato de amonio. El nitrato de amonio. Ahora digo yo, estaban ahí en ese puerto, pero ¿dónde iban a estar? En algún sitio hay que colocarlo. No en un puerto donde se coloque, oye Pedro, donde se coloque ese material, donde quiera que se coloque ese material. Pero en otro sitio, fuera de la gente. Es un material sumamente peligroso. O sea, hay que establecer ahora el nivel del descuido. Porque dice, bueno, ¿actuaron o no manos criminales? Uno no sabe. A un accidente, bueno, vamos a establecerlo. Porque tiene que establecerse eso, Pedro, también. Porque supongo que manteniéndolo donde lo mantenían, hay niveles de protección de esos espacios. Y fallaron. Y tuvimos esta consecuencia tan terrible, lleno de conjeturas de qué pasó, que si era un asunto que de una vez, por eso Israel reaccionó de inmediato y dijo, cuidado, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque se le podría pegar el más bajo, ¿verdad? Por el asunto de volar y la presencia allí. No, porque ellos tienen su cohetico. Entonces tienen su cohetico, pero se aclaró. Y si un cohetico de eso caía ahí por casualidad, producía lo mismo. Imagínate tú. Bueno, el asunto es que tenemos que lamentar por esta tragedia terrible y por eso esa ciudad que me decías tú fuera del aire, todo lo que ha padecido, Beirut, la capital del Líbano. Mira otra cosa, Pedro. Mientras el hacha va y viene, debo decir que a propósito de educación, hay una información muy importante. Ustedes saben que estamos pidiendo, seguimos pidiendo, solicitando, como otros muchos, la posposición del año escolar en el país hasta tanto tengamos control y podamos llevar con tranquilidad o con más o menos tranquilidad y certidumbre a los muchachitos a la escuela. No conocemos hasta el momento cuál va a ser la decisión final de las próximas autoridades, que son las que le va a corresponder tomar la decisión. Pero mientras tanto, ya se ha hablado de que, bueno, lo mejor sería que si se abre, aún se abra un poco más tarde, que tengamos la posibilidad de hacerlo en un primer momento en forma no directa, o sea, que los muchachos no vayan a la escuela, no presencial. De forma no presencial. Y para eso se va a necesitar de la internet, que la internet, la mayor cobertura del internet,
y además los instrumentales en manos de estudiantes y profesores para poder tener los cursos a través de esta herramienta de la que nos dota la tecnología. Pues en ese sentido, hay la información muy importante de lo que va a recibir el próximo ministro, Fulcar, en materia de esos instrumentales. Va a recibir 110.331 netbooks, que son unas pequeñas computadoras móviles muy importantes, pero y de bajo costo. Va a recibir 110.331 aparatos de estos, importante. Van a dejar las autoridades, además, 43.764 laptops de las que se han estado entregando. Y además van a recibir más de 31.000 tabletas. Esas son instrumentales que están ahí en el ministerio, a disposición del Ministerio de Educación, y para ser distribuidas, como ya han sido distribuidas otras tantas, en todo el sistema educativo. Eso incluye el equipo para estudiantes como equipo para los profesores. Y es muy importante saber y establecer que hay ahí ese inventario que van a recibir las próximas autoridades y que deberá incrementarse. Ayer precisamente decía quien va a ser el nuevo ministro, el señor Fulcar, que los recursos del 4% van a estar fundamentalmente dirigidos precisamente a los estudiantes con la calidad de la información y todo lo que eso implica, y a los docentes. Obviamente, ellos de todas maneras son el centro, porque el centro de todo, el centro por lo cual tenemos esa maravillosa infraestructura escolar en todo el país, es precisamente para beneficiar a estudiantes y profesores. Toda esa infraestructura escolar maravillosa, desde esos establecimientos para niños, para bebés, hasta todo nivel, hasta la secundaria. El país está dotado de una impresionante infraestructura escolar que ayer, precisamente, el presidente de la República, Danilo Medina, continuó en su labor de entrega de obras, y dentro de ella entregó 19 centros educativos en 10 provincias de la zona norte del país, del Cibao. Eso significa 312 aulas más que van a beneficiar o le van a abrir espacio a otros 9.625 estudiantes. Algo muy importante también. O sea, continúa la entrega de aulas, de establecimientos, de centros educativos en el país, y al mismo tiempo se da a conocer de instrumentales para algo que llegó y seguirá con nosotros, que es el uso intensivo de la tecnología. En ese mismo sentido, quiero ponderar también, a propósito de esa zona de la línea noroeste, más bien, por allá por Dajabón, la entrega ayer de la presa de La Piña. La presa La Piña, allá en Dajabón, irrigará 1.541 hectáreas, y eso va a beneficiar a más de 420 productores, 422 productores, la mayoría productores de arroz. También fue entregado un canal importante que fue el canal Juan Calvo. Son 14 kilómetros que van a irrigar 24.000 tareas, y ahí están involucrados 600 productores. O sea que ha seguido la jornada de entrega de obras por parte del gobierno, mientras vemos iniciativas que se anuncian por parte de las próximas autoridades de importancia también, que deberán centrar nuestra atención, porque continúa el proceso o de
eliminación de instituciones con todo lo que eso implica, incluyendo el elemento legal, eso se lleva a un procedimiento de orden legal, hasta la fusión de entidades del sector público que tiene implicaciones sobre el empleo, sobre los espacios. Todo eso es importante. Está siendo, por lo menos se ha abordado con el límite que da un tuit, que es lo que ha hecho el presidente, por ejemplo, en el caso de ese anuncio del cierre. Me acordé de Pedro Cava, porque si hay alguien que ha insistido durante todo el tiempo del problema del FOMPER y de las limitaciones que Pedro entendía que había que ponerle al FOMPER, ponerse Pedro Cava. Y entonces el presidente electo dice que la decisión tomada es eliminar el FOMPER y los recursos del FOMPER dirigirlo entonces al ministerio o al sector de la salud. Eso ha sido lo que... Y la causa, en un tuit, la causa es que eso ha generado ahí muchísimos problemas de corrupción. Es lo que dice el presidente. Pero yo le digo a ustedes, junto con esperar también lo que van a hacer las ejecutorias del equipo, un equipo muy bueno que está conformando el presidente Luis Abinader para abordar los temas nacionales a través de las instituciones del Estado. Ya sabemos algunas, tenemos señales de por dónde irían las cosas. Ahora lo que hay que esperar es cuando eso se aterrice en medidas ya puntuales que deberemos comenzar a observar a partir del 16 de agosto y no antes. Hasta ahí, Pedro. Bueno, como te decía, Correa el expresidente Correa de Ecuador se sintió muy estimulado con la decisión del Consejo del Tribunal Superior Electoral, ya equivalente allá dejó sin efecto la prohibición de su partido, que es el Fuerza Compromiso Social, y por tanto la posibilidad de él inscribirse en las próximas elecciones como candidato. Eso precisamente está relacionado con el coronavirus, porque si a este señor, el actual presidente, que fue su vicepresidente, no tuviera encima la tremenda crisis que significa manejar un coronavirus en uno de los países que peor desempeño ha tenido, quizás esta cosa no se cuela, porque él mantenía una vigilancia estricta, el presidente de Ecuador, en la persecución de Correa, estricta. Lo de anoche del presidente Uribe en Colombia, esa sí ha repercutido mucho en los planos internacionales, porque a Uribe se le ve como uno de los líderes conservadores del mundo occidental. A él se le tiene mucho aprecio a la estructura conservadora de Estados Unidos, de Europa, y entonces el hecho de que se le acuse también de violación a las leyes y también de cercanía a actos de corrupción y se le disponga su arresto domiciliario, crea un precedente en América Latina, fundamentalmente ahí en Colombia. Bueno, que abre muchas expectativas acerca de hasta dónde puede alcanzar la mano de la justicia en esos países. Yo te decía esta mañana que lo de la disputa de los grupos empresarios del este va lejos, porque óyeme, entregar una gestión legal al PETCA contra el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y contra los directivos, incluyendo su presidente, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, ya eso es cosa concreta. Esto no es denuncia, no, Mozart. Esto es una acción legal que se ha entregado de persecución. Ahora, eso permitió, eso sí, que se viera claramente la mano del grupo empresario dueño del aeropuerto de Bávaro, que son los que están emprendiendo la acción, ya de manera directa.
Ya no hay ni qué institución. ¿Cómo el de Bávaro? O es la corporación dueña del aeropuerto la que lo está sometiendo. La que está haciendo el sometimiento ante el PESCA es la corporación dueña del aeropuerto de Bávaro. No es cosa, no es de que interpósita, organizaciones que de la provincia de Altagracia, no. Entonces ya, un momentito. Pero qué es lo que alegan? ¿Qué es lo que ellos alegan? Que se distorsionó la ley, los reglamentos que tienen que ver. ¿Para favorecer a quién? Para favorecer a las familias Azuri, a sus asociados, con la licencia para el nuevo. Entonces tú estás hablando de que quién fue que interpuso, tú dices. Los dueños del aeropuerto de Bávaro. La corporación dueña de eso. Pero ¿cuál es esa corporación? Tú no viste en la prensa, fue la institución que maneja el aeropuerto, la que hizo la acusación. ¿Pero cuál aeropuerto, Pedro? El aeropuerto de Bávaro, Punta Cana. Háblame de Punta Cana, háblame de Punta Cana. Punta Cana. de Bávaro, háblame de Punta Cana. Sí, Punta Cana, Bávaro, sí. Háblame de Punta Cana. Punta Cana. Porque el otro aeropuerto, porque todo puede confundir. Sí, ya entiendo lo que tú quieres decir. Sí. Tú entiendes ahora. Sí. Quien somete es el grupo Punta Cana. El grupo Punta Cana. Que dirige el señor el buen amigo Fran Ranieri. Sí. Eso pone de frente ya a dos grupos empresarios. Dos grupos empresariales. Y por eso que yo voy a seguir en todavía. Y eso implica... Me voy a mantener fuera de ahí. Implica que las autoridades se apliquen a fondo y examinen esta cuestión. Porque ya no es solamente manejo de estructuras de comunicación, denuncia, no, es una acción legal. Entonces yo entiendo que debe examinarse el asunto. Evidentemente, esto va a caer en el próximo gobierno, en el marco operativo. Digo yo que el PESCA, ¿no? Sino que va a caer en el marco operativo del próximo gobierno. Es un tema grueso. Mira, Moza, yo quisiera... Ya tenemos que ir a la pausa. Julio está ahí. ¿Ya Julio está? Sí, me dice... Pero déjame lanzarte algo que yo realmente he estado dándole vuelta de esta mañana y quisiera dejarlo sobre la mesa. Mira, ha sido una práctica de los grupos empresarios dominicanos en un país pequeño como este disputarse zonas de interés de desarrollo y ponerse una a la otra. Lo que relatábamos ayer que hicieron los beneficiarios, por eso se les considera unos privilegiados al grupo Ranieri en Punta Cana, ha pasado aquí muchísimas veces. Yo creo, me parece ya, que las familias poderosas del país debiera identificar proyectos relacionados con el desarrollo y ponerse de acuerdo y formar conglomerados que las representen a todas. Porque mientras sigamos confrontándonos por zonas, este es un país pequeño. Tú no puedes decir los empresarios del Cibao confrontados con los empresarios del este para construir, por ejemplo, el desarrollo del puerto de Manzanillo. Manzanillo abre oportunidades de negocios enormes. Entonces, si hay empresarios en el este y en el sur que junto con los empresarios del Cibao les interesa eso, que formen consorcios, que se unan. El capital nativo no puede seguir disputándose zonas pequeñas, perdiendo tiempo, recursos. ¿Y tú sabes lo que está pasando? Las veces que aquí se han retrasado proyectos importantes de desarrollo, pero ¿tú te acuerdas la lucha en pleno Santiago, para el aeropuerto del Cibao? Eso fue una cosa terrible. ¿Tú no te acuerdas? Entre ellos mismos. Hombre. Ya, eso no tiene sentido. Yo sigo en la grada mientras tanto. Vamos a la pausa, que por ahí viene Julio Ortega y Tous. Oye, vamos a la pausa.